Hola a todas, yo soy el doctor Vicent Carmona, soy el jefe de servicio de obstetricia y ginecología de este hospital y hoy os voy a dar una charla informativa para gestantes sobre cómo asistimos al parto en nuestro centro. La información que yo os voy a dar es una información dirigida sobre todo a gestantes de bajo riesgo que tienen un crecimiento fetal normal, que el embarazo es a término, es decir, entre las semanas 37 y 42, que tenéis un solo bebé, y en la segunda parte de la charla os daré alguna información sobre el tema de las cesáreas. Todo lo que yo voy a decir aquí está basado en estos dos documentos fundamentalmente, el de Estrategia para la Atención al Parto Normal en la Comunidad Valenciana y la Guía de Práctica Clínica sobre la Atención al Parto Normal del Ministerio de Sanidad español. Sabéis que durante toda la historia de la humanidad, hasta hace relativamente 60-70 años, cuando la mujer se quedaba embarazada, no le quedaba otra opción que cuando llegaba el momento del parto, tener a su bebé en su propio domicilio. Muchas veces ayudada por alguna persona de su entorno, las comadres, por ejemplo, que tenían la experiencia de ayudar a otras mujeres en su parto o de su propia experiencia en partos anteriores. En algunos casos ayudados por comadronas, por personal sanitario, comadronas o médicos, pero esto es verdad que respetaba totalmente la evolución natural del parto, que no deja de ser un hecho normal y fisiológico. El problema que tenía es que la mortalidad y los problemas tanto en madres como en recién nacidos eran inaceptables, muy altos. Cuando se empezaron a crear los hospitales en nuestro país, hacia finales de los años 50, principios de los 60, para mejorar esta seguridad en los partos, se pasó a hacer todos los partos en hospital y se abandonaron los partos en domicilio. Esto trajo consigo una cosa muy buena, que fue la gran seguridad de la que actualmente gozamos. De hecho, nuestro país es de los mejores países del mundo en cuanto a tasas de mortalidad materna y fetal y de problemas en los recién nacidos. Por tanto, eso es algo que ha costado mucho de conseguir y que no debemos perder. Pero tuvo una consecuencia que no fue tan buena, y es que se pasó a considerar el parto en realidad como si fuese una intervención quirúrgica y se perdió esa naturalidad que debe tener el parto. Actualmente estamos en la fase que llamamos de parto no intervenido, que consiste en atender todos los partos en un entorno hospitalario, pero intentando que esas condiciones de atención del parto sean lo más parecidas posibles a como si la mujer estuviese en su propio domicilio. Esto es lo que llamamos parto no intervenido. Por tanto, el objetivo no es recuperar los partos en casa, sino hacer que los partos que se hacen en los centros hospitalarios sean lo más naturales y lo más parecidos posible al parto en domicilio. Por supuesto, el embarazo es un hecho fisiológico y cuando la mujer está embarazada, si todo va bien, no hay otra salida que un parto, evidentemente. Por tanto, no es algo que la mujer pueda decidir cómo acabar. Es un embarazo normal y acaba en un parto. A pesar de que es un hecho fisiológico, sí que hay un documento informativo con valor de consentimiento informado que sirve para informar a todas las madres, a todas las futuras madres, de cómo se atiende el parto en nuestro hospital, que luego lo comentaremos. Los requisitos básicos para la atención al parto en un entorno hospitalario, por supuesto, la primera condición es la seguridad máxima, tanto para el recién nacido como para su madre, respetando al máximo posible el plan de parto, pero teniendo en cuenta que nuestros medios evidentemente son limitados y que este parto a la carta solo se puede ofrecer cuando en dilatación haya una ratio de matrona gestante de 1 a 1, es decir, que cada gestante que está en dilatación tiene a una matrona, digamos, en exclusiva porque no tiene que atender a otras mujeres. Si hay un exceso de presión asistencial y se juntan 3, 4 o 5 mujeres, pues como solo hay 2 matronas de guardia 24 horas al día, pues entonces algunas de las cosas que vosotras os gustaría que se hicieran de una manera determinada no se pueden hacer por este exceso de presión asistencial. Si esto ocurre, os lo vamos a explicar, os vamos a decir qué es lo que se puede hacer para que todo vaya de la mejor manera posible y siempre con la seguridad como premisa máxima. El plan de parto es un documento que tenéis incluido en la cartilla de embarazo, que conviene que lo leáis, que preguntéis con vuestra matrona de atención primaria todas las dudas y que al final lo completéis y lo firméis con la fecha de la firma. Este que veis aquí es el que viene en las cartillas de embarazo.
Aquí lo que hacéis es establecer antes de que llegue el parto cómo os gustaría que de forma ideal se os atendiera durante el parto, también a vuestro bebé y en las primeras horas o días después del parto. Aquí os he señalado este cuarto ítem, que es que no me canalicen una vena. La mayoría de hospitales, entre ellos el nuestro, siempre preferimos que cuando vengáis de parto tengáis una vía acogida, una vena con un catéter, porque aunque el parto sea de bajo riesgo, si en un momento dado ocurre una hemorragia, sobre todo en el posparto, estas hemorragias pueden ser de una intensidad muy notable y pueden poner en peligro vuestra vida en cuestión de pocos minutos. Entonces, para evitar el estrés de ese momento, que además es más difícil coger una vía porque las venas se vacían y es más complicado, preferimos tener siempre una vía canalizada para que nos permita actuar de forma inmediata y poder muchas veces salvar la vida de la madre. También tenéis este otro plan de parto, que es el plan de parto y nacimiento del propio Ministerio de Sanidad. Lo podéis conseguir en internet, es fácil de rellenar y lo podéis traer el día del parto. Aquí tenéis la página donde se puede conseguir y es igualmente válido cualquier tipo de plan de parto. Como os comentaba antes, tenemos un documento de asistencia al parto para las gestantes que van a ser atendidas en nuestro hospital, que lo podéis pedir a vuestras matronas de atención primaria o en la propia consulta de obstetricia cuando vengáis a las ecografías, y que es conveniente que aportéis firmado por vosotras en la última visita de ecografía o bien cuando vengáis de parto, para que quede en vuestra historia y el personal pueda ver cuáles son los deseos que tiene cada madre en relación a la atención de su parto. Es este documento que veis aquí, no lo podéis leer porque está muy pequeño, es un documento muy completo, muy real y que al final apoya lo que llamamos el parto no intervenido o el parto respetado. Muchas de las cosas que están aquí, o la mayoría, son las que yo os estoy contando a lo largo de esta charla, aunque aquí están mucho más especificadas. Y aquí, como veis al final, pues simplemente firmáis, ponéis la fecha y eso es lo que nos sirve a nosotros para ver cómo os gustaría que os atendieran en vuestro parto y para que conozcáis cuáles de esas cosas se pueden o no se pueden hacer en nuestro hospital. ¿Qué es lo que estamos ofreciendo actualmente en nuestro centro desde hace ya muchos años? Pues hacemos una asistencia no intervencionista en el parto espontáneo de bajo riesgo. El ingreso en dilatación se hace cuando la gestante ya está de verdad en un periodo activo de parto, con el cuello borrado, con una cierta dilatación de 3 o 4 centímetros y cuando ya tiene unas contracciones ya de verdad de parto. Y como os he comentado, intentaremos siempre adaptarnos a lo que vosotras nos vayáis diciendo en cada momento o expreséis a través de vuestro plan de parto. Tenemos la epidural como método principal y más efectivo y más seguro para el control del dolor. Lo tenemos disponible todas las horas y todos los días del año. De hecho, en nuestro hospital el 80% de los partos vaginales llevan epidural porque vosotras lo solicitáis. Desde el momento en que ingreséis en dilatación estaréis acompañadas en todo momento por la persona que vosotros elijáis, aunque en caso de una cesárea no se permite el acceso del acompañante al quirófano. En las cesáreas urgentes no es posible y estamos pendientes de la aprobación de un protocolo para acompañamiento en caso de cesáreas programadas que se ha visto interrumpido por el tema de COVID, pero que esperamos que pues próximamente, cuando esto vaya cediendo, poderlo poner en marcha y que por lo menos en las cesáreas programadas podáis estar acompañadas por vuestra pareja. No hacemos enemas rectales de limpieza. Podéis elegir durante la dilatación la posición que vosotras queráis, tanto durante la dilatación como en el momento del parto. Favorecemos que podáis ir al baño las veces que necesitéis. En las dilataciones tenéis vuestro propio baño allí, podéis usarlo todas las veces que vosotras lo necesitéis. En nuestro centro la episiotomía se hace de forma restringida, siguiendo los estándares internacionales. De hecho, el porcentaje de episiotomías en el año 2020 fue de un 35% y este porcentaje va disminuyendo año a año. No hacemos rasurado local, solamente lo hacemos si hay que hacer una episiotomía. La monitorización de las contracciones y del corazón del bebé se hace de forma continua habitualmente, aunque en algunos casos se puede hacer de forma intermitente. Hacemos contacto inmediato piel con piel, bien con la madre, bien con el padre, tanto en los partos como en las cesáreas.
apoyamos el inicio inmediato de la lactancia, os ayudamos a que el bebé ya empiece la succión en el propio paritorio. Una vez el parto acabado, el bebé sube con vosotras en vuestra cama y pasáis a la sala de maternidad, donde todas las habitaciones son individuales. La política del hospital, excepto en estas medidas COVID restrictivas, es una política de puertas abiertas y podéis recibir visitas, ya os digo, ahora limitadas por el tema del COVID. Una cosa importante es que una vez el bebé ha nacido, nadie os va a separar nunca de vuestro bebé, nunca. Si al bebé hay que hacerle algún tipo de prueba, la auxiliar o la enfermera que vaya a recoger el bebé va a pedir siempre que alguien acompañe a ese bebé, de tal manera que alguien de la familia siempre va a estar junto al bebé. La inscripción en el registro civil se puede hacer en el propio hospital, aunque hay una serie de requisitos, pero en la mayoría de casos se hace de forma muy cómoda en la propia sala de maternidad. Aunque la epidural es el principal método que usamos y que vosotras solicitáis para el control del dolor, porque es el más seguro y el más efectivo, tenemos otros métodos que pueden ser también útiles en aquellas mujeres que no puedan o no quieran la anestesia epidural. Como veis aquí, podéis usar vuestra propia música, usar técnicas de relajación, de respiración, podemos usar masajes, posiciones antiálgicas, es decir, que mientras estáis en dilatación, pues cuando viene la contracción, nadie mejor que vosotras sabe en qué posición le duele menos. Podéis usar las pelotas elásticas o poder hacer movimientos pélvicos. Tenemos también aparatos de estimulación transcutánea eléctrica, los TENS, que pueden ser útiles durante el periodo de dilatación, sobre todo cuando el dolor es de tipo lumbar. Para el dolor de la parte anterior del abdomen no es muy eficaz. Y por último tenemos la bañera de dilatación que veis ahí, que la tenemos en el paritorio 3. Esta bañera es una bañera que está adaptada especialmente para la dilatación. Es una bañera bastante grande donde se accede fácilmente por una escalera y una vez dentro está llena de agua caliente que no se enfría, que se mantiene siempre a la misma temperatura. Tiene un asiento bastante cómodo para que la embarazada pues, adopte la posición más cómoda y tiene unas luces internas que permiten que si apagamos las luces del propio paritorio, el ambiente es un ambiente muy íntimo y muy relajado que va muy bien para las dilataciones. Para usar esta bañera tenéis que ser vosotras las que lo pidáis. Tiene que tratarse de un embarazo de bajo o medio riesgo, sin patología materna. Tenéis que estar de verdad ya de parto, con la bolsa rota menos de 24 horas, el líquido ha de ser claro y no tenéis que ser portadoras de estreptococo grupo B en el cultivo que hacemos al final del embarazo. Tiene que haber una matrona, aquí sí que es necesario que esté pendiente de vosotras, porque la monitorización se ha de hacer de forma intermitente con un aparato especial y tiene que hacer una monitorización cada pocos minutos después de una contracción y por tanto esto hace que esa matrona tiene que estar disponible todo el tiempo para vosotras. Si la matrona tiene que compartir su tiempo con otras embarazadas que están en dilatación, el uso de la bañera no es posible. Una vez estéis dentro de la bañera, el máximo tiempo seguido sin salir que se recomienda es entre 60 y 90 minutos. Si pasado este tiempo todavía estáis en dilatación, no ha iniciado el parto, hay que salir de la bañera, secarse, hidratarse, beber un poco de agua o zumos, pasear un poco y luego podéis volver a entrar en la bañera sin ningún problema. Si queréis utilizar la bañera, es conveniente que traigáis vuestro propio albornoz y unas zapatillas de toalla para que sea más cómodo a la hora de salir en vez de usar las propias toallas del hospital. Una pregunta que os hacéis la mayoría de embarazadas, sobre todo si es el primer embarazo, es ¿cuándo tengo que acudir a urgencias? Como norma general, yo os diría que hay que acudir a urgencias cuando de verdad tenéis contracciones rítmicas, más o menos 3 contracciones cada 10 minutos, y que estas contracciones van en aumento y además no paran en una hora. También tenéis que venir si sospecháis que habéis roto la bolsa de las aguas, si os notáis de repente mojadas, sin que podáis contener esta pérdida, al contrario que la orina. Es un líquido normalmente transparente, que no huele a orina, pero si este líquido que veis es de color verde, o es muy denso de color verde, entonces sí que hay que ir con urgencia al hospital. No podéis entreteneros ni podéis llamar a nadie. Hay que venir por la vía más rápida que tengáis para comprobar nosotros que el bebé está bien. También tenéis que venir a urgencias si aparece una hemorragia vaginal, un sangrado importante. No tenéis que venir
Si es un pequeño manchado, que ocurre a veces cuando se ha hecho un tacto o una ecografía vaginal en los últimos días del embarazo, luego se puede manchar un poco y esto no es importante. O si expulsáis el tapón mucoso con un poco de sangre, tampoco es importante y no tenéis que venir si no aparece ningún otro síntoma. Este fue la foto de nuestro primer parto en el nuevo hospital. Desde entonces pues ya hemos hecho muchos partos, la mayoría de ellos partos no intervenidos. Aquí tenéis un pequeño resumen de los partos de los últimos años. El hospital se inauguró en el año 2015. Desde esta inauguración llevamos más de 7.000 partos atendidos, con un porcentaje de cesáreas del 28%, que se ha ido reduciendo también, como podéis ver en el gráfico. La tasa de partos instrumentales que solemos usar en caso necesario, la ventosa, es de un 16%, y nuestra tasa de lactancia materna en el momento del alta es de un 75%. Es verdad que nos gustaría que esta tasa fuese todavía más alta y estamos haciendo pues, políticas, información para que la tasa de lactancia materna sea lo más alta posible, porque ese es nuestro objetivo. Como no podéis venir a ver el hospital y ver en qué instalaciones vais a estar cuando estéis de parto, lo que sí que os vamos a hacer ahora es una especie de visita virtual. Los paritorios están en la segunda planta, justo encima de la entrada de urgencias generales. Y cuando vengáis de parto es muy importante que paséis por urgencias generales para que os hagan el registro y desde ahí un celador os acompañará a la segunda planta donde ya ingresaréis en el propio paritorio. Si venís para haceros monitores al hospital de día prenatal, normalmente como esto es una especie de consulta, venís con la cita previa, tenéis que entrar por la puerta principal y dirigiros al paritorio y allí ya os atenderán sin pasar por urgencias. Y la sala de maternidad después del parto está en la primera planta en el edificio B. Esto es la sala de espera de paritorios, que es el final del pasillo, donde esperan los familiares, o esperáis vosotros mientras os toca la atención. Una vez entréis dentro, lo primero que hay pues son las consultas de urgencias, las consultas del hospital de día, donde hacemos los monitores. Aquí tenemos todo lo necesario para ver vuestro historial, haceros la exploración o la ecografía o lo que necesitéis. Esta es la sala de monitores, donde os mandará la matrona al final del embarazo para haceros lo que llamáis las correas. Y aquí estaréis, es una sala que veis que es compartida, puede haber hasta 3 embarazadas al mismo tiempo. Y mediante unos sensores que se colocan en la tripa sujetos con unas correas elásticas, nosotros podemos registrar las contracciones del útero y el corazón del bebé para ver que todo está correcto. Esta prueba es indolora, tarda entre 20 y 30 minutos normalmente, y aquí no podéis estar acompañadas porque es un sitio compartido, pequeño, y hay que respetar la intimidad de las otras gestantes. Estos son nuestros paritorios, tenemos 3, es verdad que la apariencia es muy de quirófano, pero bueno, es lo que nos hicieron con el hospital y es lo que tenemos, intentamos que sea lo más amable posible, pero es lo que tenemos. En el paritorio 3, que es el último que veis al fondo, es donde está la bañera de dilatación. Los 3 paritorios son más o menos iguales, todos tienen lo necesario para atender un parto de bajo riesgo o para atender alguna complicación, un parto instrumentado. Tenemos silla de parto en cuclillas, que la veis ahí en la parte inferior derecha, es una silla muy bajita en forma de herradura, en la que durante la dilatación o incluso para el parto, la posición que se obtiene es totalmente vertical en cuclillas, que es la posición más favorable para favorecer el descenso de la cabeza del bebé y el parto. Esta silla efectivamente es muy cómoda para la madre y para el bebé, pero es un poco más incómoda para el personal que atiende el parto y por eso tenemos esa almohadilla que es para que el personal se pueda arrodillar y atender el parto sin más problemas. Pero casi la misma posición que se alcanza con esa silla de parto vertical se puede alcanzar con la silla que tenemos de reconocimiento, la mesa de dilatación y parto, que es esta que veis aquí, que es totalmente eléctrica y que mediante un mando a distancia podemos ir modificando la posición hasta que alcancéis la posición más favorable para vosotras o en la que estéis más cómodas. Y permite todo tipo de posiciones, desde totalmente acostada hasta sentada en posición vertical, apoyando pies, apoyando piernas, con vuestro acompañante en vuestra espalda ayudándoos, posiciones de cuadrupedia, de 4 patas, o en fin, cualquier posición que se desee alcanzar, se puede alcanzar de manera cómoda con esta silla, que además, como se puede elevar, la persona que os va a atender en el parto pues está más cómoda. Una vez acaba el parto, como os he comentado, bajaréis a la planta de maternidad, que está en la B1, con vuestro bebé en vuestra cama. Aquí podéis ver el área de recepción, los pasillos donde están las habitaciones, y las habitaciones, que tenemos 22 habitaciones, son todas individuales
y tienen todo lo necesario pues, para atenderos durante vuestros días después del parto. La cama es una cama eléctrica también, muy cómoda, que baja mucho para que no sea incómodo subir. Tenéis un sillón para sentaros, la cunita del bebé y tenéis también un sofá que se puede convertir en una cama para el acompañante. Esto es bastante cómodo para la noche. Es muy importante que este sofá esté plegado durante el día y a partir de las 10 de la noche y hasta las 8 de la mañana se puede desplegar, se pone una sábana y el acompañante pues, puede por lo menos acompañaros, tumbarse un rato y estar más cómodo. Vamos a la última parte de la charla, que yo quisiera desmontar aquí algunos mitos referentes a las cesáreas. Se oye mucho hablar de la cesárea, pero yo quiero daros aquí unas respuestas desde el punto de vista profesional, pues para quitaros un poco el miedo, pero también para poner el tema de las cesáreas en su justo punto. El primer mito que quiero descartar es que la cesárea es más segura para la madre y para el recién nacido, o dicho de otra manera, que con la cesárea tanto la madre como el recién nacido padecen menos. Esto ya os adelanto que de entrada es falso. ¿Por qué es falso? Pues porque la cesárea es una intervención quirúrgica y el simple hecho de realizarla aumenta la mortalidad materna por 3. Es verdad que la mortalidad materna es extremadamente rara en nuestro hospital y es tan poco frecuente que aunque se aumente por 3 sigue siendo muy rara, pero respecto a un parto sí que os supone un mayor riesgo. También están los riesgos anestésicos o de posibles complicaciones durante la propia intervención. Aquí tenéis un esquema de cómo se realiza una cesárea. Una vez hecha la anestesia, que puede ser epidural o una raqui, el ginecólogo lo que hace es hacer una incisión sobre la piel del abdomen, en la parte encima del pubis, es una incisión baja normalmente, la media no se suele utilizar, y una vez está hecha esta incisión hay que ir cortando las sucesivas capas de la piel hasta llegar a la pared del útero, que se ha de cortar para llegar al bebé y poder sacarlo por aquí. Cuando nosotros accedemos al abdomen, ahí no solamente está el útero y el bebé, ahí también está la vejiga, los uréteres, está el intestino, hay otras vísceras, puede haber complicaciones, puede haber problemas, quemaduras, cortes o adherencias, y esto es lo que puede dar un mayor riesgo también de problemas respecto al parto. En toda cesárea tiene que haber un pediatra presente dentro del quirófano para atender al recién nacido de manera inmediata. ¿Por qué ocurre esto? Que no ocurre en un parto vaginal. Porque los neonatos que nacen de cesárea tienen una mayor incidencia de problemas respiratorios y mayor probabilidad de ingreso en la unidad de cuidados neonatales. El principal riesgo que corren estos bebés que nacen por cesárea es lo que llamamos el pulmón húmedo. Como los pulmones de los bebés, de los fetos, son como una esponja, cuando ellos están dentro de vuestro abdomen rodeados de líquido amniótico, ellos respiran y tragan este líquido que impregna todo el pulmón y es como una esponja que está totalmente sumergida dentro de una bañera y empapada de agua. Cuando es un parto vaginal, como el bebé pasa por un canal que es estrecho, que es el canal del parto, pues esto hace que se comprima el tórax del bebé y esta esponja se vacía de agua, el pulmón se vacía y cuando sale fuera ya está listo para coger aire. En las cesáreas, como el canal por el que sale es mucho más ancho, a veces esta compresión no es completa y pueden quedar restos de líquido en el pulmón que hacen que el bebé tenga dificultades para respirar y esto obliga al pediatra pues, a tener que aspirar este líquido para ayudar al bebé. Es cierto que con la cesárea se acaba antes, porque la cesárea es un procedimiento que dura entre 45 y 50 minutos y en un parto no sabemos cuánto dura. Pero también es verdad que la recuperación es mucho más lenta, más costosa y más dolorosa en una cesárea que en un parto. Por tanto, no hay que hacer cesárea solamente porque se acabe antes. Pero las cesáreas también pueden condicionar vuestro futuro como madres, con más complicaciones también a largo plazo. Hay mayor porcentaje de mujeres que les cuesta quedarse embarazada después de una cesárea. Aumenta también el riesgo de tener un embarazo fuera de sitio o de abortos en el siguiente embarazo. Puede haber también problemas en el siguiente embarazo con la placenta. La placenta se puede colocar en un sitio que no es adecuado, se puede quedar pegada a esa zona de la cicatriz de la cesárea. Hay un mayor riesgo de muerte fetal inesperada, aunque esto realmente es muy poco frecuente. Y por último, puede haber lo que llamamos una dehiscencia o una rotura de esa cicatriz uterina, que puede ocurrir ya durante el embarazo o en el momento del siguiente parto. Otro de los mitos que quiero aquí rechazar es que la cesárea protege de los problemas del suelo pélvico, del prolapso de útero o de la incontinencia de orina. Eso también es falso. ¿Y por qué es falso?
Esto que veis aquí, esta foto es un prolapso, esto que veis es el cuello del útero y la vagina que se han salido a través de la vulva, y esto que es un prolapso no se evita haciendo cesáreas, porque el propio embarazo es el principal factor de riesgo para que esto ocurra. Tened en cuenta que durante 9 meses los músculos del suelo pélvico y los tejidos han estado sometidos a una presión cada vez mayor que ha ido estirándolos. Si después del parto o cuando acaba el embarazo esos tejidos no tienen capacidad por sí mismos para volver a su sitio, es cuando puede hacer un prolapso. Por tanto, aunque al final hagamos una cesárea, no hemos evitado ese estiramiento y no vamos a evitar que en un futuro pueda aparecer un prolapso o una incontinencia de orina. Por todo esto que yo os estoy comentando, entenderéis que en nuestro hospital no hacemos cesáreas a demanda. La cesárea hay que hacerla cuando de verdad el parto vaginal supone un riesgo para la salud de la madre o del bebé. Entonces sí, la cesárea es un procedimiento seguro y hay que hacerla, pero no hay que hacerla cuando el parto vaginal supone un riesgo muchísimo menor. Aquellas mujeres que ya tenéis una cesárea anterior, podéis tener un parto seguro en la mayoría de los casos y por tanto siempre vamos a intentar un parto vaginal si no hay otra indicación para hacer una nueva cesárea. En estos casos, la rotura uterina, que es una complicación grave, realmente es muy rara. En nuestro centro ocurre entre 4 y 11 casos por cada 1000 mujeres con cesárea. Por tanto, es verdad que puede ocurrir y que es grave, aunque la mayoría de las veces se detecta y se puede salvar la situación, pero es muy raro, por tanto no tenéis que tener miedo. El embarazo y la dilatación es una dilatación controlada y si ocurre una complicación la vamos a poder solventar en el momento. Y por otra parte, esta rotura uterina puede darse también durante los últimos días del embarazo, aunque no estéis de parto. Por tanto, a veces haciendo una cesárea no se consigue solventar del todo estos casos. Por último, deciros que todo el personal, tanto del servicio de obstetricia y ginecología como del resto de servicios que pueden intervenir en vuestro parto, pediatría, anestesia, laboratorio, banco de sangre, todos estamos preparados y tenemos formación y tenemos guías de actuación para saber qué hacer, tanto en el parto más normal, de bajo riesgo de todos, como para actuar y solventar todo tipo de complicaciones que, aunque son poco frecuentes, se pueden dar. Pueden ser complicaciones a veces muy graves, pero estamos todos formados y preparados para atender cualquiera de estas complicaciones. Así que, como nuestro objetivo es el mismo que el vuestro, que es que todo acabe bien, todos queremos lo mismo, yo os animo a que confiéis en el personal que os va a atender, tanto durante vuestro embarazo como durante el parto y en el posparto, y que al final vuestro objetivo es el nuestro y es conseguir pues un bebé o dos sanos y unas mamás sanas y felices. Así que por mi parte, nada más. Espero que tengáis un parto muy feliz y os espero aquí en el Hospital Francesc de Borja. Muchas gracias.